Lugares, hermanos. Qué bendición el estar aquí con la iglesia del Señor cantándole a nuestro glorioso y santo Dios. Y nuevamente, hermanos, gracias por sus oraciones, por todas formas de apoyo, por perseverar en la adoración a nuestro glorioso Dios. Leímos en Lucas, sin embargo, voy a tomar el pasaje paralelo. De hecho, al inicio, nuestro hermano Isaí leyó Mateo, que es el mismo pasaje, que habla de aquellos ciegos que fueron sanados. En la Santa Cena vimos un pasaje de Marcos y leímos ahí en Lucas acerca de esa sanación, esa sanidad en la vida de este hombre que era ciego. Pero Marcos nos da algunos detalles que no aparecen en Mateo y en Lucas. Entonces vamos a estar viendo ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Como ya leímos, hermanos, entonces voy a tomarme la libertad de dar una paráfrasis. Hice una paráfrasis de Marcos. No sigan su Biblia porque no va a ser igual. Quisiera más bien que pongan su atención en lo que voy a estar diciendo, ¿ok? Entonces, como ya mencioné, leímos Lucas, pero escuche esto. Aquel día, Jesús venía en el camino hacia Jericó con sus discípulos y un grupo de gente que se les había unido. Era un día hermoso, era un buen día para que los viajeros pudieran disfrutar. Un hombre que era ciego, llamado Bartimeo, se encontraba en los límites entre Jericó y Jerusalén. Estaba cerca el tiempo de la Pascua y muchas personas subían a Jerusalén a adorar. Otras llegaban a Jericó, que era un buen centro, un buen lugar para el comercio, para el turismo. Era un buen tiempo para que los corazones compasivos mostraran misericordia y fueran generosos con el necesitado y el desvalido. Así que Bartimeo, aquel ciego, se dirigió en ese camino que lleva a Jericó y se instaló en un lugar junto al camino para pedir limosna. Esperaba tener un buen día y recibir la generosidad de las personas. En eso se aproximó hacia él un grupo, pero este grupo era muy diferente a los otros grupos de viajeros que pasaban por ahí. Era un grupo grande, había mucha algarabía, mucha alegría, muchas voces. Así que Bartimeo preguntó qué personaje importante era el que venía en ese grupo de personas. Alguien le dijo, es Jesús de Nazaret. Inmediatamente Bartimeo pasó de pedir limosna a las personas y ahora él comenzó a clamar con voz fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamaba cada vez más fuerte. Algunas personas de la multitud que rodeaban a Jesús se molestaron con él. Con enojo y con mucho menosprecio le pidieron que se callara, le decían, cállate, deja de molestar al maestro. Pero Bartimeo clamaba más y más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor era tan fuerte que Jesús se detuvo su marcha, haciendo así que toda la multitud se detuviera, porque lo escuchó. Al instante, Jesús mandó a traer a aquel hombre que clamaba. Unos de sus discípulos fueron a donde Bartimeo y le dijeron, ten confianza, hombre, el maestro te llama. Bartimeo al instante arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le respondió, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por todo el camino. Qué historia, ¿no, hermanos? Yo la leo y la leo, no sé cuántas veces la leí en esta semana, y no acabo todavía de definir en mi mente todo lo que Bartimeo sintió cuando pudo ver. ¿Alguien en algún momento ha estado mal de su vista, impedido para ver por alguna cirugía, alguna astilla que entró,
¿Alguien ha estado por algunos minutos siquiera sin poder ver nada? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Qué se siente? Oscuridad, ¿verdad? Desde luego. Vamos a hacer un ejercicio, pero quiero que todos colaboren. ¿Ok? Todos vamos a colaborar. Primero vamos a respirar profundamente todos. A ver, todos viendo acá, respiramos una vez más, respiramos profundamente. Ahora cierre sus ojos, no me vea a mí. Y vamos a respirar una vez más profundamente. 1, 2, 3, respiramos. Ok, le voy a pedir que permanezca con los ojos cerrados durante 1 minuto. Yo le voy a describir las imágenes que tenemos acá. Tenemos unas hermosas flores con un hermoso paisaje. No abra los ojos. Tenemos también un lago con un hermoso arbolito, un nacimiento de aguas cristalinas. Tenemos una hermosa flor rosada. Tenemos unos hermosos polluelos, creo que son patitos o pajaritos los que están ahí. Un gatito tratando de atrapar una avispa. Tenemos un cachorro, todos tenemos algún cachorro en casa. Ahora un imponente leopardo con una mirada profunda. Tenemos a un tejón oliendo una florecita. Tenemos un pavo real con su hermoso plumaje. Tenemos unos amigos jugando ahí en la playa. Ahora unos niños corriendo, divirtiéndose con una sonrisa. Una tierna sonrisa de un bebé. Un plato exquisito de comida con varios colores y sabores. Tenemos un grupo de personas postrados, orando en una iglesia. Tenemos un pasaje de las Escrituras. No sé si lo puedan ver, ¿verdad? No lo vean, no abran los ojos. Es uno de esos pasajes que conforta el alma. ¿Ok? Abran sus ojos. Ahora vamos a ver las imágenes. Porque aunque tal vez describí, pero ustedes me dicen si es igual el poder describir lo que hay que verlo. Muy bien. Son imágenes que todos en algún momento hemos visto. Pero pueden pensar, pueden imaginar cómo sería su vida si todo el tiempo solo les dijeran lo que hay, pero no pudieran apreciarlo. Traté de poner ahí imágenes que sí vemos en la vida cotidiana. No es lo mismo, ¿verdad?, estar ciego, sin ver nada, aunque te lo relaten, que poder verlo. ¿Sí o no toma un sentido más profundo cuando puedes mirar todo el panorama, el trasfondo, lo que proyecta la imagen? ¿Cuántas veces no valoramos el hecho? Iba a decir simple, pero no es nada simple. Aquí tenemos bebés. Y a veces tenemos tantas prisas que no valoramos el poder ver la sonrisa, los mensajes que ellos nos proyectan, la inocencia y demás. Ver a los amigos jugar, ver a los niños divertirse, ver a los hermanos en la iglesia, ser reverentes delante de Dios. Poder ver la Escritura y una y otra vez mirar con nuestros ojos de parte de Dios como este pasaje. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es difícil, ¿no, hermanos, el no tener visión? Jesús varias veces dijo a las personas que había quienes eran más ciegos que los mismos ciegos porque pretendiendo ver no podían ver. Y es que hay cosas que solo se alcanzan a ver cuando Jesús renueva tu visión. Hoy en día hay mucha gente que va por la vida viendo, pero sin ver en realidad. Y si habláramos del asunto de visión, hay personas que solo ven lo que está aquí
pero no tienen una visión prolongada. Cuando yo les estaba relatando, por ejemplo, la flor o el arbolito que está en el agua, no podían ver todo el panorama. Y hay personas que solo están viviendo con lo que les dicen que es, porque no tienen una visión amplia sobre lo que Dios quiere que veamos. ¿Saben, amados hermanos? Este pasaje, ahí en el Evangelio de Marcos o de Lucas donde leímos, creo que Jesús quería enseñar o dar una profunda enseñanza a sus discípulos. En la Santa Cena hablábamos cómo Jesús está revelándoles a sus discípulos lo que iba a acontecer, pero ellos no podían ver, aunque tenían los ojos abiertos, pero no el corazón, no el entendimiento. Y tanto es así que al no poder ver, ellos comenzaron a pelearse por el poder, comenzaron a solicitar a Jesús una vida placentera, de comodidad, de proyección a su propia persona. Y yo creo que así es como mucha gente hoy está viviendo, con las pupilas sí abiertas, pero no pueden ver la realidad de las cosas que Dios tiene para el ser humano. Así que hay una serie de cosas que yo espero que reflexionemos en esta mañana. Primeramente, en base a lo que ya hemos estado leyendo, escuchando, que consideremos que Jesús busca y encuentra a aquellos que están esperando en Él. Y, amados hermanos, ¿cómo podríamos nosotros decir que una persona que tal vez ha perdido la visión está esperando en Él porque no se siente satisfecho? Bartimeo salió a pedir limosna porque tenía necesidades. Él dependía de lo que las personas quisieran darle, porque había cosas afectadas en él. No tenía una visión clara de la vida, no podía por sí mismo tener un rumbo fijo, saber a dónde ir. Y hay muchas personas que hoy dependen de lo que los demás digan, dependen de la aprobación de los demás, sienten insatisfacción, personas que literalmente están mendigando a los demás por amor, por comprensión y por muchas cosas, y que desde su corazón saben que necesitan de Dios. Bartimeo, cuando dependió de las personas, recibió de las personas palabras duras, rechazo, enojo, pero solo cuando fue a Jesús el asunto cambió. Aquel día Bartimeo salió con la idea de pedir limosna, pero había tanta insatisfacción en su vida. Y también Jesús salió porque sabía lo que había en la vida de Bartimeo y su necesidad. Lucas dice que Jesús se dirigió. El Evangelio de Marcos, que es el que vamos a estar considerando, también nos precisa que con esa multitud con la cual estaba Jesús, se dirigió hacia Jericó. Y observen ahí en sus Biblias, Marcos 10, versículo 46, dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Cómo estaba Bartimeo? Ajá, ¿y qué hacía ahí? Mendigando. Estaba mendigando. ¿Por qué? Tenía necesidad. Porque estaba ciego. Porque había cosas que le impedían tener una vida plena. Y hay personas que están mendigando, pero no están conscientes de ellos. Bartimeo estaba ahí y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Primeramente, yo quiero que tengamos esto en mente. La razón por la que Bartimeo pudo clamar a Jesús es porque Jesús se aseguró que Bartimeo estuviera consciente de que Jesús estaba lo suficientemente cerca para poder escuchar su clamor. Porque no importa cuánto Bartimeo pudiera clamar si él no estaba consciente que Jesús estaba cerca para escucharlo.
Y sabes, hay mucha gente que hoy cree que Jesús lo ha dejado, que por eso sus problemas, que Jesús lo ha abandonado, por eso las situaciones en las que se encuentra. Y es que ese era el contexto de Bartimeo. Las personas de aquel tiempo, recordemos, que tenían mucho prejuicio con las personas que padecían alguna enfermedad o alguna discapacidad y lo atribuían a un juicio de Dios. Las personas creían, Dios está enojado con él, por eso está con esta discapacidad. Y hoy en día mucha gente sigue creyendo eso, que cuando la estás pasando mal, cuando tienes problemas severos con los hijos, en el matrimonio, en tu misma salud, en el trabajo, situaciones difíciles, la mayoría de personas tiende a pensar que está viviendo eso porque Jesús está lejos de él, porque Dios está tan ocupado en otras cosas que no tiene tiempo para él, pero no es así, porque fue Jesús el que salió en esa dirección, sabiendo que ahí estaría tan cerca para que Bartimeo pudiera percibirlo. Jesús busca y encuentra a los que esperan en él. Una forma de la necesidad de Jesús es ser conscientes de nuestra condición, como Bartimeo. Jesús podía ir por otro camino, más corto, más largo, o simplemente podía ir a otro lugar, pero decidió ir para estar cerca de Bartimeo. De hecho, notan que en la narrativa no habla de cosas importantes que fuera a hacer a Jericó, aunque Jericó era una ciudad turística, era una ciudad donde era centro de comercio, venían personas de diferentes lugares, era un lugar importante, pero Jesús no le dio peso al lugar bonito e importante, sino a este hombre ciego, desvalido, que de alguna manera esperaba en él. Entonces Jesús llega lo suficientemente cerca. Las circunstancias, amados hermanos, no establecen nuestro valor delante de Dios. ¿Alguien sabe lo que significa Bartimeo? Significa hijo de Timeo. Bar es hijo de Timeo. Ahora, es importante esto porque no a muchas personas, especialmente en los evangelios, se menciona quién era el padre de la persona. Bartimeo es de los muy pocos que ahí se menciona. Y cuando hace esto es porque o la familia era distinguida, o era conocida, o era alguien importante. No sabemos exactamente cuál era el asunto con Bartimeo, pero cuando lo menciona es que tenía una trascendencia. Ahora, Timeo, el nombre del padre de Bartimeo, Timeo significa valioso. Entonces, no se pueden pensar el choque en la mente de Bartimeo, porque el nombre tenía que ver con la condición de vida y el carácter. ¿Cómo alguien que es valioso está siendo menospreciado por las personas? ¿Cómo puede alguien que es ciego ser valioso? Y es que, hermanos, en aquel entonces, para la sociedad, para las personas, los desvalidos no eran personas muy valiosas. También significa honorable, pero no era la realidad con que las personas trataban a Bartimeo. Pero para con Dios es distinto. Porque déjame decirte, a todos en algún momento han venido palabras hirientes, ofensivas de las personas y a veces de nosotros mismos en pensar, no valgo nada. Cuando alguien te dice eso, es duro. Pero cuando tú mismo te castigas y has abrazado esa idea, es terrible. Pero delante de Jesús, hermanos, todo ser humano es tan valioso porque fue hecho a la imagen y semejanza de Él. Tú eres valioso para Jesús, a pesar de las circunstancias. Nuevamente, tú eres valioso para Jesús. No importa la condición en la que te encuentres, eres valioso para Jesús. Y es que Jesús nos mira diferente que las personas. Las personas veían a un ciego, a un mendigo, a tal grado que cuando está clamando por misericordia, lo que recibe de parte de las personas es menosprecio. Cállate, no molestes al maestro. Y tristemente es lo que muchas personas han abrazado hoy en día, esa idea. ¿Para qué voy a la iglesia? Con todo lo malo, con lo sucio que estoy. Porque muchas personas se encargan de hacerte sentir así. Pero Bartimeo, era más grande su necesidad de Dios
que lo que las personas le estaban diciendo. La gente entre más le decía, cállate Bartimeo, más fuerte clamaba. Y Jesús lo oyó. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con Bartimeo? Si cuando la gente le dice, cállate. Ahora, hermanos, escuchen esto. No era cualquier gente. Eran personas que seguían a Jesús. Los que le están diciendo a Bartimeo, cállate, no molestes. Son la gente que sigue a Jesús, la que se incomoda por el clamor de Bartimeo. Exactamente como pasa hoy. A veces el más grande menosprecio lo recibimos de personas que siguen a Jesús. ¿Cuántas personas hoy están lejos de la iglesia? Porque escucharon más la voz de las personas, de los discípulos, alejándose de la presencia de quien podía sanar sus vidas. Que Dios nos perdone si en algún momento hemos sido esos discípulos que nos molestamos por la condición de las personas. Pero si Bartimeo hubiera escuchado ese cállate, hubiera quedado para siempre así. No hubiera tenido trascendencia que Jesús hubiera llegado tan cerca de él. Y sabes, tal vez hay voces con actitudes que te han dicho, cállate, ya no molestes al maestro, aléjate, no los escuches. Eres valioso para Jesús, eres valiosa para Jesús. Y Él se acerca donde tú estás, porque sabe que tienes necesidad de Él. Que no puedan más las voces de las personas, que no pese más el mal ejemplo, el mal testimonio de las personas, que tu necesidad de Jesús. Las personas no pueden hacer nada por ti. Aquellos que le estaban diciendo a Bartimeo, cállate, aléjate, eran más ciegos que el mismo Bartimeo. A tal grado que cuando Jesús hace la misma pregunta que a Bartimeo, las pretensiones de su corazón eran una posición de privilegios. Bartimeo no los escuchó. Bartimeo, amados hermanos, clamó al Señor y el Señor lo escuchó, como he estado mencionando. Jesús siempre escucha el clamor de un corazón quebrantado, lo dice la Escritura, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero un corazón quebrantado también debe de estar convencido de que Jesús lo puede oír. La razón por la que Bartimeo no se calló es porque él necesitaba que Jesús oyera su voz y sabía que Jesús estaba ahí. Estaba convencido de que Jesús podía ayudarlo. Y es que así funciona, hermanos. Hoy personas que se alejan es porque perdieron la fe en el Señor, no en las personas. Las personas que se alejan del Señor no es porque perdieron la fe en las personas, sino en Dios. Y esa es una situación del corazón, porque al final era decisión de Bartimeo alejarse y callarse o clamar a Jesús, y siempre ha sido su decisión y mi decisión. Cuando escuchamos más a las personas y hacemos a un lado la necesidad de nuestro corazón, yo le animo, no pierda la fe en Jesús, no por las personas. Pero si usted la pierde, será decisión de usted, no de las personas. Si usted se aleja, no culpe a las personas de la decisión que usted tomó. Así que Bartimeo decidió permanecer ahí, clamando al Señor, y el Señor lo oyó. Y saben, amados hermanos, Jesús se detiene, como ya leímos, y mandó a traerlo. Y yo tengo aquí una pregunta. Dice el versículo 49 de Marcos 10, Jesús deteniéndose ante el clamor de Bartimeo, deteniéndose mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ahora, Jesús mandó a llamarle. Razonemos esto. Era un hombre ciego. ¿Que no lo adecuado era que Jesús se acercara hasta donde estaba el ciego y se inclinara y se pusiera frente a frente a él? Porque Jesús no fue hasta donde él, sino lo mandó a llamar. Porque así funciona, hermanos. Y es que los seres humanos somos tan, pero tan cómodos que no queremos esforzarnos en nada de buscar al Señor. Queremos que a domicilio, si es posible, hasta nuestra cama nos llegue todo. Pero aquí el que tenía una necesidad era responsable de venir. Y es que, hermanos, así funciona.
Jesús es el que tomó la iniciativa, porque Jesús es el que vino a buscar y a salvar a los perdidos, pero los perdidos tienen que responder a ese llamado de Jesús. Porque la Escritura establece que a eso vino el Hijo de Dios. Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y luego dice, pero esta es la condenación, que los hombres amaron más su condición de tinieblas que la luz y no quieren venir. Así que Bartimeo, a pesar de su ceguera, no le dice, pues vente, y le está ahí solamente con la voz y moviéndose, a ver, encuéntrame. No, porque él manda a sus discípulos. Él te llama, pero él tenía que levantarse e ir con sus discípulos a donde el maestro. Por otro lado, Jesús también está dando una lección de misericordia a sus discípulos. Estos discípulos, primeramente, los que estuvieron en la Santa Cena, en la reflexión, recuerdan qué era lo que había en el corazón de sus discípulos. Recuerdan que les dije, Jesús abre su corazón, pero también los discípulos abrieron su corazón. ¿Qué había en el corazón de los discípulos? ¿Alguien recuerda? Querer tener poder, querer tener reconocimiento, honor, pero no querer servir. Y después que Jesús les dice, ustedes tienen que servir, si quieren ser los primeros, tienen que ser los postreros, tienen que servir, pero ahora los va a llevar a la práctica, porque es a sus discípulos a quienes manda por Bartimeo. Los discípulos tienen que ir con misericordia y compasión. Y ahora el discurso de los discípulos es alentador. Y amados hermanos, escuche, ese es nuestro trabajo. Los discípulos no podían sanarlo, pero sí podían decirle las palabras y el mensaje que le dieron. Ten ánimo, el Señor te llama. Y es el mensaje que debemos de llevar a todo lugar. Ten ánimo, tú que estás desamparada, tú que estás atrapado en vicios, tú que estás con el corazón quebrantado. Ten ánimo, el Señor te está llamando. Y el Señor nos llama a todos por el Evangelio. Y hoy si llegaste con problemas, con pesar por tu pasado, con vergüenza por tus pecados, ten ánimo, Él te llama. Si sigues sintiendo ese vacío, esa desolación, ten ánimo, hoy Él te llama. Así que los discípulos dieron esas palabras, ten confianza, Él te está llamando. A partir de ahí, Bartimeo debía tomar una decisión. La verdadera fe nos lleva a tomar decisiones radicales. Es decir, cuando escuchamos el llamado del Señor, cuando creemos que Él nos puede ayudar, esa fe que decimos tener en Él, nos debe necesariamente llevar a tomar decisiones radicales. Escuche, todo aquel que dice que cree en Jesús, que tiene fe en Dios, pero no es capaz de tomar una decisión radical, no tiene fe en el Señor, sino en su seguridad en las cosas que puede ver. ¿Cómo vemos esto en la vida de Bartimeo? Mire el versículo 50. Él entonces, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hay tres cosas en esta decisión radical que Bartimeo tomó ante el llamado de Jesús. Tres actos. Número uno, ¿qué hizo Bartimeo según el texto? ¿Han considerado eso? ¿Qué significa que Bartimeo arrojara su capa? Recordemos que en la vestimenta de los judíos era la túnica. Bueno, eran dos túnicas, una más delgada abajo, otra más encima, la que todos veían, y la capa. Pero en un ciego, en un mendigo, ¿por qué era importante la capa? Los distinguía. Y la capa era ese trapo que ponían donde ellos se sentaban. Y es en la capa donde las personas que pasaban a dar limosna ponían las monedas. Algo así como hoy los músicos que están tocando en la calle, la guitarra o el violín y tienen el estuche abierto. Y es ahí donde tú pones las monedas. La capa era donde él estaba sentado, donde ponían las monedas de aquellos que le daban alguna limosna. Y luego, obviamente, una persona con capacidades distintas no tenía muchos que le ayudaran y la misma usaba para cubrirse. Entonces, es lo primero que arroja aquí. Lo que está diciendo con ese acto, esto ya no lo voy a necesitar. O sea, cuando Bartimeo recibe el llamado, ese acto de arrojar la capa, es esa decisión radical de decir, yo ya no voy a necesitar esto porque Él me va a sanar. Eso es ser radical, hermanos. ¿Qué pasaba si no era
sanado por Jesús de su ceguera. Ya no había capa, y un ciego seguro no la iba a encontrar. Pero eso es la fe. Cuando te deshaces de las cosas que te dan seguridad. Si había algo que le daba garantía y seguridad de que cuando menos recibiría limosnas para subsistir, era la capa. Él arrojó lo que más seguridad le daba, su capa. Y hoy hay personas que sirven y siguen al Señor porque tienen trabajo, porque tienen vivienda, porque tienen cosas aseguradas. Pero yo te pregunto, amado hermano, ¿podrías seguir a Jesús sin tener nada? ¿Estás en el punto de poder renunciar a todo lo que tienes y decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy para ti, lo que tú quieras hacer conmigo? Porque mientras no lleguemos a ese punto, tenemos que reflexionar sobre nuestra fe, hermanos. Nuevamente, una fe verdadera nos lleva a tomar decisiones radicales, así como Bartimeo. Segundo, se levantó. ¿Por qué la Biblia menciona esto? Se levantó. La decisión del lugar donde él podía recibir esos beneficios o esa caridad de la gente. Es decir, ante el llamado de Jesús, Bartimeo estuvo dispuesto a abandonar el lugar donde una y otra vez había ido a pedir limosna. Y fue algo que él hizo voluntariamente, no lo levantaron. Él se levantó para venir a Jesús. Siempre venir a Jesús implicará levantarte de donde estás. Si no te levantas de la depresión, no puedes venir a Jesús. Si no te levantas del pecado, no puedes venir a Jesús. Si no tomas una decisión para levantarte de la conmiseración, no puedes venir a Jesús. Es necesario levantarse de donde uno está. ¿Qué fue lo que animó a Bartimeo a levantarse? No él, no sus buenas intenciones, sino la presencia de Jesús. Porque cuando Jesús está presente, nos da poder, fuerza para levantarnos de cualquiera que sea nuestra situación. No importa cuál sea de pecado o sea de dificultad. En Él hay poder para levantarse y venir a Él, para que Él obre gloriosamente en nosotros. Y tercero, no estaba completo. Al arrojar su capa y al levantarse, tuvo que venir donde Jesús. Y para eso estaban los discípulos, para llevarle donde Jesús. Y es que, amados hermanos, Jesús les dio un rol importante a sus discípulos. Tráiganlo. Y hoy es nuestro rol llevar a las personas, discipularlas, acompañarlas desde su condición caída hasta que puedan estar frente a frente delante de Jesús. Pero ¿sabe? Usted y yo nos cansamos. Porque hay gente que no puede ver y en el camino se tropieza. Hay gente que está en dificultades y queremos que a la primera ya venga Jesús. Pues ya le hablé, ya es cuestión de Él. Ellos no le dijeron, ya le dimos el mensaje, hay que llegue como pueda. Lo tomaron, lo acompañaron hasta que Él llegó donde Jesús. Y hoy hay personas, hermanos, que nos necesitan, que los acompañemos en oración, con ánimo, visitándoles, diciéndoles, aquí estoy, necesitas ver a Jesús, estar frente a Jesús por ti mismo. Él vino donde Jesús. Así que una vez más, si nuestra fe no nos lleva a tomar decisiones radicales, esa fe no está en el poder de Jesús, está en las cosas que nos dan seguridad, las cosas que tememos dejar para obedecer a Jesús o al llamado que Jesús nos hace. Y por último, hermanos, la misericordia y el poder de Jesús se manifiesta con todos, pero no todos pueden ver con los ojos del alma para confiar en Él. Notemos el versículo 51. Cuando Bartimeo viene delante de Jesús, versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Oigan, ¿recuerdan que a otros ya les había hecho esta pregunta? ¿A quién les había hecho esta pregunta anteriormente? Los que estuvieron en la Santa Cena. A sus discípulos, a los hijos de Zebedeo. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué pidieron ellos? Señor, algo bien sencillo. Queremos estar uno en tu derecha y otro a tu izquierda. No importa quién y qué lugar, solo danos eso. Pidieron garantías para ellos. Un lugar de honor, de privilegio. Fueron pretenciosos. En contraste con la petición de los hijos de Zebedeo. ¿Qué es lo que Bartimeo está pidiendo, hermanos? El ciego dijo, maestro, que recobre la vista.
que recobre la vista. Nuevamente yo te pregunto, si hoy Jesús te preguntara y tú estuvieras bien convencido de que Jesús te está preguntando qué puedo hacer por ti, qué realmente necesitas que Jesús haga por ti, cuáles son los deseos de tu corazón, qué es lo que más anhelas en este momento. Alguien diría, lo que fuera, sí, lo que fuera, porque esa es una carta abierta. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pedirías? Tal vez algunos ese ascenso en el trabajo. Tal vez otros que se acaben esos problemas. Tal vez otros una mejor posición como los Zebedeos. Sabes, hoy es un buen día para que podamos abrir nuestra mente y corazón y reconocer con cuánta falta de visión estamos viviendo, hermanos. Somos la generación con más falta de visión que este mundo ha podido ver. Porque somos la generación del aquí y el ahora. La generación de las cosas materiales. La generación de la complacencia a nosotros mismos. Y casi siempre pedimos cosas que nos complacen. Pero sería bueno que tomemos el ejemplo de Bartimeo. Abre mi vista, Señor. Déjame ver tus glorias, déjame ver tus maravillas. Él respondió, quiero ver, Señor, eso es todo. Eso es todo. Bartimeo reconoció su necesidad. Yo te pregunto, ¿puedes reconocer realmente la necesidad que tu alma tiene? ¿Puedes reconocer que realmente tu alma necesita de parte de Dios? Los Zebedeos, para los que no estuvieron en la clase, en la mañana, noten, ahí mismo en el capítulo 10, versículo 35, los pongo en contexto. Jesús les había anunciado que iba a ir a Jerusalén, que iba a ser entregado en manos de los principales, de los fariseos, de los escribas, que iba a padecer, que lo iban a escarnecer, a azotar, a escupir y que lo matarían. Y después de esto, leo versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Es decir, queremos pedirte algo. Versículo 36, Él les dijo, ¿qué quieren que les haga? Misma pregunta que a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Es lo mismo que les preguntó a los Zebedeos. Los Zebedeos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que piden, no están conscientes de lo que están pidiendo. Así que regresando a Bartimeo entonces, hermano, nos conviene reconocer cuál es nuestra necesidad. Y habiéndola reconocido, ser genuinos delante de Dios. Ahora hay una gran multitud, pero qué bueno que Bartimeo no puede ver a la multitud, pero sabe que está ante la presencia de Jesús. Y es ante Él que le dice, Señor, mi mayor necesidad es poder ver. Realmente, ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Puedes, como Bartimeo, ponerla delante del Señor? ¿Puedes creer que estás aquí porque Él te convocó? No fue casualidad que estemos aquí, hermanos. ¿Puedes creer que Jesús puede hacer lo mismo contigo? Dar una respuesta generosa. Miren, versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué pasaje tan maravilloso, porque las semanas anteriores estudiaron con nuestro hermano Isaí de unos leprosos que fueron sanados y se fueron, siguieron su camino. Y aquí Jesús le está diciendo a Bartimeo, muy bien Bartimeo, eres libre, puedes irte. Pero ¿saben? Cuando Bartimeo abre los ojos, ¿qué es lo primero que vio? A Jesús. Y si yo le preguntara a Bartimeo, ¿por qué aquel día que Jesús te abrió los ojos, por qué no te fuiste? ¿Qué piensa usted que diría Bartimeo? ¿Cómo irme? ¿Dónde encontraría más hermosura? ¿Dónde encontraría más compasión? ¿Dónde encontraría esa mirada de bondad? ¿Dónde encontraría un mayor amor?
¿Dónde estaría más seguro? Porque aquel que sus ojos son abiertos, escuche, nunca se va de Jesús. A pesar de la gente, aquel que verdaderamente ha visto al Hijo de Dios se quedará con él para siempre. Bartimeo lo vio y le siguió por el camino. Yo me pregunto, ¿qué tanto, qué tan largo fue el camino por donde Bartimeo lo siguió? Yo pienso que fue un camino que se fue estrechando cada vez más y más y más y más. Pero aquel que sus ojos han sido abiertos, no importa cuánto se estreche el camino, cuánto las cosas se pongan difíciles, seguirá a su Señor porque jamás encontrará más hermosura fuera de él. Las palabras de Jesús fueron: vete, tu fe te ha salvado. Él le pidió abrir, él le pidió que viera, pero Jesús le dio más que eso. Porque cuando eres genuino en tu corazón, cuando eres realmente honesto delante de Dios, reconociendo tu necesidad, siempre Jesús te da más de lo que le pides. Y cuando Jesús obra en ti, como en Bartimeo, nunca te vas de él. No importa lo que pase. Bartimeo se quedó donde Jesús. Yo te pregunto, número 1, quiero decirte las palabras de los discípulos a Jesús. Ten confianza, Él está aquí. No importa lo que estés pasando, Él te llama. ¿Puedes dejar las cosas que sientes seguridad para venir y derramar realmente tu corazón ante Dios y decirle: aquí estoy, Señor? Decirle desde tu corazón: aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras hacer conmigo. Nuevamente, Jesús realmente te está preguntando: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Puedes con un corazón genuino venir delante de Dios y decirle realmente qué necesita tu corazón de Él? Yo te animo que si Jesús te responde como a Bartimeo, y lo harás si de verdad te acercas confiando en Él, yo te animo a que le sigas, mirándolo solo a Él. Hoy como iglesia, hermanos, necesitamos ser renovados de nuestra visión. Vemos más a las personas, vemos más el presente, pero nos hemos olvidado de ver a Jesús. Es mi oración que hoy Jesús abra nuestros ojos. Ese Jesús que dio su vida por nosotros. Ese Jesús que fue escupido, que fue enjuiciado, que fue maltratado y que dio su vida para salvarnos. Que ese Jesús abra nuestros ojos como lo hizo con Bartimeo. Y que habilite nuestro corazón para ver cuán valiosos somos delante de Él, a pesar de las mentiras del diablo o a pesar de la frustración de las personas. Que podamos hoy saber cuán valiosos somos para Él. Y que podamos seguirlo por todo el camino de nuestro Señor Jesús. Y que podamos ir por todo el camino con este mensaje de los discípulos, diciéndole a cada persona: ten confianza, Jesús te llama. Ten confianza. Amados hermanos, que podamos tomar el ejemplo de Bartimeo, venir a Jesús, confiar en Él, tomar decisiones radicadas por Él y seguirle por todo el camino, porque Él es digno. Y si alguien no puede ver, aquí está el Señor. Pídele que te abra los ojos del corazón. Pídele que te dé una nueva visión, que renueve tu visión por la vida, que te deje verle a Él. Créeme, no hay nada más hermoso que el Hijo de Dios. Cuando le ves te cautiva y te cautiva para siempre. Y no hay nada que te desvíe de Él. Así que yo les invito a que oremos, hermanos. Pónganse en pie. Pónganse en pie. Y vamos a orar delante de nuestro Dios. Como todos sabemos, su presencia es prometida. Él está aquí. Tú eres valioso para Él. Él te llama. Y Él hoy te dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu respuesta, Jesús, ante esa invitación? Pues yo quiero aprovechar esa invitación, porque hay tantas cosas que necesito de Jesús. Y si tú quieres unirte conmigo en esta oración, vamos a orar. Cierra tus ojos y dile a Jesús lo que necesitas. Ser libre de algún pecado, tener nueva esperanza en esta vida. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Que renueve tu visión?
que te haga experimentar el perdón, que te dé fuerza para perdonar. ¿Qué quieres que haga por ti? Que te limpie de esas manchas que el pasado ha dejado, que sane esa herida que aún está abierta y no ha podido sanar. ¿Qué quieres que haga por ti? Padre, gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias por tu preciosa palabra, pero especialmente gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque aquel día te detuviste en el camino a Jericó para dejarnos esta grande lección de tu compasión, de tu misericordia y de los resultados de la fe que puede ver. Gracias, Señor, por mostrar compasión a Bartimeo, porque eso nos dice que eres compasivo en cualquier cosa que nuestro corazón, que nuestra alma necesite de ti. Señor, sabemos que hoy estás aquí porque es tu promesa. Y aquí estamos para decirte que necesitamos ser libres para servirte de una manera más plena, ser libres de temores, ser libres del pecado que nos persigue, ser libres, Señor, de las cosas del pasado, del peso que nuestras acciones y malas decisiones aún tienen sobre nosotros. Ser libres del materialismo, de los afanes, de los temores. Señor, necesitamos aprender a creer verdaderamente en ti. Necesitamos, Señor, tener un propósito bien definido de la vida que nos das. Ser recordados que no se trata de nosotros y de nuestras glorias, sino de tu gloria, del propósito para nosotros. Así que, Señor, en este día renueva nuestra visión como iglesia. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos verte, que podamos seguirte fielmente, que podamos ser fieles en el mensaje de salvación y de esperanza a aquellos que están lejos de ti. Pero también, Señor, de mis hermanos o hermanas, que con un corazón contrito, humillado, sencillo, tienen necesidades particulares, cualquiera que sea. Gracias por escuchar y porque sabemos, Señor, que tú eres compasivo y fiel para con nosotros. Gracias, Dios, por estar aquí. Gracias por el perdón que en Jesús nos has dado. Y gracias por permitirnos seguirte y permitirnos ser partícipes de tu obra. Que tú sigas, Señor, obrando en nosotros. Y, Señor, permítenos ser fieles ante ti, Dios. Padre, a ti sea la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que podamos seguir reflexionando en la palabra de Dios. Así es, hermanos. Gracias a Dios por su palabra y porque hemos sido llamados a esta fe tan grande. Amén. Y es esa fe la que nos va a hacer mover como iglesia del Señor. Así que vamos a entonar el canto que se llama Fe, donde en su coro dice: sus promesas como roca son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solamente por la fe en Él y vivimos con fe y no solamente. Vamos a entonar este canto por fe.